¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo llevan este martes? Imagino que lo mejor posible, sobre todo si ya se han sentado para disfrutar de esta nueva edición de Soy Sevilla, y vamos a contarles todo lo que va a pasar hoy aquí, que va a ser mucho, porque vamos a hablar y mucho de flamenco. Vamos a hablar de Lola Flores con una de sus mejores biógrafas, yo diría que la mejor. Se trata de Marina Bernal. Este es su séptimo libro, se llama El brillo de sus ojos, Lola, el brillo de sus ojos, y que, bueno, pues vamos a repasar cómo fue la vida de esta artista, que precisamente se cumple ahora años de su muerte. También nos vamos a adentrar en la Feria de la Ciencia, que se celebró hace unos días en el Palacio de Congresos, en Fibes, donde participaron niños, alumnos de más de 100 colegios de diferentes lugares de la geografía andaluza, todo relacionado con la ciencia, experimentos, y aprendieron y mucho. Y luego decíamos que iba a ser un programa muy flamenco, porque además de hablar de Lola Flores también nos va a acompañar una artista iraní, Farnaz Oadi, precisamente, que tiene una historia muy difícil, una historia de superación. El flamenco es su pasión y le ha traído vivir a Sevilla, pero ha sido un camino de rosas con espinas el que ha tenido que atravesar hasta llegar hasta aquí. Todo eso y mucho más en esta nueva edición de Hoy Sevilla. Antes que nada vamos a preguntarle, porque estamos todavía en plena campaña política, recuerden que este domingo serán las elecciones municipales, habrá un programa especial que podrán ver aquí en su casa, en 101 TV Sevilla, sobre todo lo que vaya aconteciendo en torno a los diferentes partidos políticos que concurren a la alcaldía. Según las encuestas van a ser unas elecciones, unos comicios muy reñidos. Le hemos preguntado en la calle a los sevillanos, sobre todo enfocándonos en los jóvenes, si les interesa la política, y esto es lo que nos han contestado. Creo que sí, lo que pasa es que llegamos a un punto en el que se vuelven muy pesadas, porque siempre utilizan como estrategias que a los jóvenes ya llega un punto que nos pierden. Hombre, yo creo que tengan facilidades al acceso de trabajo, a encontrar una vivienda. Yo creo que eso es lo que más le debe preocupar, vamos, yo lo que más me preocuparía con esa edad. Sí, demasiado. ¿Cree que sí? Sí. Yo creo que no. En principio a mí no me importa, pero porque no estoy en el tema, no sé. Ahora un poco menos, porque se están perdiendo un poco la esperanza en eso, creo, ¿no? Como yo te he dicho, antes me interesaba mucho, cuando tenía 18 o 17 estaba muy adentro de la política, pero después vi cosas que al final, que sea de izquierda, sea de derecha, más o menos, algo que no me convence, que no me gusta. Entonces he dicho, vale, yo hago lo mío y que hagan lo que quieran. No, porque son demasiadas, se contradicen y no creo que sea de interés ni para los jóvenes ni para nadie. Al trabajo, yo creo que llega un momento en el que nos queremos independizar de nuestra casa y no tenemos por ningún lado, y si no el trabajo es muy precario. No, yo creo que buscan las oportunidades donde mejor encuentren, y muchos de ellos y mucho talento se va afuera, sí, por falta de oportunidades. Eso sí, pasar por coser de la ciudad vale más que cualquier otra cosa, puede ser. Pues en cuanto a la política, siento que les importa mucho menos, pero sí, aún así les importa porque hacen como bromas y cosas así, pero no les importa demasiado. ¿Las propuestas para votar? Sí, de cada partido. Yo creo que no. Personalmente creo que vamos más por lo que leemos en Twitter, en Instagram, en noticias así, que leerse en realidad lo que es. Por TikTok, por cualquier red social, no hay otra cosa. No, eso no, eso más que nada cuando lo reparten la gran mayoría lo suele tirar o dejar por ahí. Yo no. ¿Por Yo qué? se lo doy a mis padres. No me interesa. Sí, en mi país, en Italia, los estudiantes que trabajan o estudian en países de Europa tienen la posibilidad de votar online. He elegido de no votar esta vez. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, ya he votado cuando empecé a interesarme y vi que al final, a lo menos por mi experiencia, no había diferencia entre lo que votabas tú, porque, por ejemplo, en Italia, donde vivo yo, hay muchos partidos y es muy fraccionada la política. Entonces, es difícil que tu opinión vale algo, tiene valencia, ¿no? Porque, claro, si yo he votado un partido que nunca tenía el 3%, me acuerdo, un partido europeísta, y entonces es como no haber utilizado mi voto, ¿no? Porque al final cuando hay
la sfida final entre los dos partidos que tienen más votos, yo no me sentía representado de ninguno. Entonces... Opiniones para todos los gustos. En cualquier caso, es muy importante ir a votar este domingo. Pues nos jugamos siempre mucho, sobre todo si queremos ver cómo va cambiando, evolucionando la ciudad, cada uno con su opción política. En eso no nos vamos a meter. Está con nosotros y cambiamos completamente de tema. Una periodista veterana, pero muy joven. Se encuentra con nosotros Marina Bernal, que si alguien sabe de la sociedad sevillana, andaluza y española, es ella. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marina Bernal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por eso de veterano y joven al mismo tiempo. Y sobre todo con la misma ilusión que siempre, que es lo que me dicen, ¿no? Eso sí, yo creo que es que la pasión no te puede abandonar nunca, además en el ejercicio de una profesión como la nuestra, ¿no? La comunicación, el contar historias, en el que tienes que estar siempre con todos los sentidos muy abiertos, porque estamos continuamente aprendiendo y continuamente tenemos que estar descubriendo historias nuevas para contar a la gente y que le interese. Yo creo que detrás de cada persona hay una historia, no hace falta que sea una persona conocida, una persona famosa, pero si esa historia no es capaz de llegar al público, la culpa es del que la cuenta, del periodista. Entonces tenemos que estar siempre en evolución, aprendiendo a encontrar esas historias que interesan a la mayor parte del público y sobre todo aprendiendo a hacerlo de la manera más sencilla, porque yo creo que lo fácil es realmente lo difícil de hacer, ¿no? De la forma más sencilla y más con el lenguaje más coloquial, con el lenguaje más cercano, pero sin olvidar nunca las claves de la comunicación, ¿no? El qué, quién, cuándo y por qué. Las 5 W, ¿no? What, where, what. Aquello que aprendimos en la facultad, la teoría, bueno, pues es lo que tenemos que llevar a la práctica. ¿Sabes por qué te he preguntado sobre periodismo y comunicación? Porque quería ver el brillo de tus ojos, que es precisamente como se llama tu libro sobre Lola Flores, que decía que el brillo de los ojos no se operaba, ¿no? Efectivamente. Mira, yo quería hacer un trabajo sobre Lola Flores porque después de haber hecho un libro sobre Rocío Jurado, a la que admiraba profundamente como persona, además de como artista, otro sobre Rafael, soy rafaelista. A mí Lola fue una mujer que siempre me llamó la atención, ¿no? Por su temperamento, por su forma de estar y sobre todo por ese magnetismo personal que tenía en las distancias cortas, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerla, de entrevistarla en distintas ocasiones. También he tenido la gran suerte y la oportunidad de entrevistar a sus hijas, incluso a su nieta, 3 generaciones de la misma familia. Pero quería buscar un nombre para el libro que tuviera fuerza, ¿no? Y entonces recurrí a mi querido y entrañable amigo Jesús Quintero, porque yo creo que fue uno de los periodistas que más la conoció y la mejor la entrevistó. Y para mí es el maestro de la entrevista, ¿no? Quintero. Y entonces, escuchando sus numerosas entrevistas a Lola, había 2 en concreto muy potentes, ¿no? Que se pueden encontrar también en redes sociales, en YouTube. Le daba esta respuesta a Lola a Jesús Quintero, ¿no? Jesús le preguntaba sobre qué le parecía que la gente se pusiera año con otras artistas como ella, ¿no? Y entonces ella le contestaba: ¿sabes por qué estoy tan guapa, Jesús? Porque el brillo de los ojos no se opera y lo que eres por dentro sale hacia afuera. Y entonces me pareció precioso el brillo de los ojos porque es una forma de hablar también del equilibrio interior. Y Lola era una mujer apasionada, volcánica, pero de temperamento, pero también era una mujer que siempre miraba de buscar ese equilibrio en la vida con la naturaleza. Fue una de las primeras en hablar de lo importante que es estar en equilibrio con la naturaleza, de cuidar la naturaleza, de tener en cuenta que nuestros hijos y la gente que nos va a suceder pues va a tener que encontrarse en un planeta un poco mejor, ¿no? Y fue de las primeras en que fue capaz de hablar de la naturaleza. Era una mujer que buscaba siempre el equilibrio en la familia, en las relaciones personales, en las amistades, en el amor, aunque a veces también tuvo historias de amor muy fuertes y muy desequilibradas, pero yo creo que finalmente en su vida Lola consiguió ser una mujer feliz, aunque hubo de todo, ¿no? Fue una vida y una época muy complicada, ¿no? Totalmente, ¿no? Incluso, claro, que en plena dictadura, además, que siempre además se le acusaba algunas veces de ser la preferida, ¿no? De las folclóricas preferidas de Franco, se llegó a decir, no se le llegó a acusar. Es que no se podía elegir. Claro. Es que toda persona que ha tenido la circunstancia vital de vivir en una época en la que ha habido un régimen político como el franquismo, no podía elegir, no había libertad. Hay que hablar de la gente desde las circunstancias en las que han vivido, ¿no? Lola es de 1923. Tiene solamente 13 años cuando tiene que vivir lo que supone una guerra civil en un país. Tiene que enfrentarse a una posguerra donde se pasaba verdadera hambre. Es una mujer que sufre verdadera necesidad cuando empieza
en el mundo artístico y que recurre al arte como una forma también, como un instrumento de salir de las situaciones económicas que le había tocado vivir para sacar adelante a su familia, ¿no? Es una mujer que tiene la gran suerte de nacer en Jerez, de impregnarse de ese compás, de ese ritmo, de ese ambiente artístico, de crecer entre Sevilla y Jerez, porque su padre tenía un bar. Precisamente Lola nace en la parte superior de la taberna de su padre, la Fe de Pedro Flores, y entonces se va absorbiendo todo eso que ella va viviendo, ¿no? Y luego tenía una inteligencia natural tremenda, una mujer rápida, con chispa, ágil, un sentido artístico tremendo. Ella misma se maquillaba, creó esa imagen tan característica suya, ella diseñaba sus propias joyas, su vestuario, la puesta en escena, el cómo llegar a los sitios, el cómo entrar, y una capacidad también bastante interesante para elegir su repertorio artístico, qué cantaba y cómo lo cantaba, ¿no? O sea, que ella en definitiva fue una adelantada a su tiempo también, y luego eso que decía en el tópico, la frase tan famosa de ni canta ni baila pero no se la pierdan, que dijeron, ¿no? En una crítica internacional, ¿eso era así? Bueno, decían que eso lo publicó una crítica que apareció en el New York Times, ¿no? Existe un bulo, pero yo te aseguro que yo no he encontrado esa crítica jamás. Incluso compañeros del País, que también, del diario El País, que han intentado hacer un reportaje sobre aquella famosa crítica, no han encontrado nunca la documentación gráfica, no ha aparecido nunca el periódico. Forma parte de esa leyenda urbana que rodeaba a Lola, ¿no? Ella dice, y decían sus hijas también, que Lola tenía la habilidad de convertir mentiras en verdad. Decía, ¿no? Por una forma, y que cuando ella repetía algo mucho terminaba cumpliéndose. Bueno, Lola era una mujer que veía más allá del presente, que tenía capacidad de ver a larga distancia y sobre todo que tenía un sentido artístico tremendo, un olfato para saber llegar al público, y esa capacidad de llegar al público yo creo que hubiera triunfado en lo que se hubiera propuesto, ¿no? Triunfó en los escenarios, en la música, en el cine, en la televisión, en el teatro. Se quedó con una gran pena, la de no hacer el papel dramático de su vida, porque ella sentía que quería hacer como las grandes artistas italianas, ¿no? Las grandes actrices del neorrealismo italiano. Ella miraba mucho a Irene Papas, ¿no? Y necesitaba y decía que quería ese papel dramático que no le había llegado nunca. Y curiosamente, la última película que rueda en su vida lo hizo aquí en Sevilla, en Carmona, basada en la famosa novela del crimen de los Galindos de Alfonso Grosso, ¿no? Estuvo rodando, bueno, junto a Amparo Muñoz, hacía de capataza de la finca, y en ese papel Lola se sintió feliz porque pudo dar rienda suelta a esa vena dramática, no tenía que bailar, no tenía que cantar, y podía mostrarse ante el público en esa otra faceta que ella tenía pendiente, que creía que había tenido pendiente todavía. Tú que la conociste en las distancias cortas, ¿cómo era ella luego en el trato personal? Superaba las expectativas, porque tenía ese magnetismo personal, esa capacidad de llegar a ti y de transmitirte solamente hablando, ¿no? O sea, tú escuchabas a Lola hablar y te quedabas prácticamente con la boca abierta. Era una mujer que tenía mucho la sabiduría de la vida, que había vivido mucho, todo tipo de experiencias, que había vivido lo mejor y había vivido lo peor, que conocía la condición humana y que, sobre todo, tremendamente empática y que era capaz de entender y de comprender todo, ¿no? Ella siempre contaba como una de las cosas más tristes que le tocó vivir, ¿no? En la época en la que su hijo, Antonio, que fallece solamente 15 días después de morir Lola, pues tuvo una serie de problemas con las adicciones, y Lola contaba cómo ella debía de estar siempre hablando con Antonio, invertía toda su energía y su fuerza en hablar con él e intentar hacerle ver, y por desgracia pues no tuvo futuro. Su hijo murió jovencísimo, murió nada más que fallecer Lola, pero era una madre coraje de las que defendía siempre la comunicación, el diálogo, el escuchar a los demás, ¿no? Y mandaba un mensaje también a otras madres que estaban pasando por ese problema que ella vivía en su casa. Y no hablaba prácticamente de todo. Ella no tenía ningún problema en hablar de sexo, en hablar de la economía, como aquella famosa frase de cuando tuvo los problemas económicos con Hacienda: si cada español me diera una peseta, ¿no? Que era una mujer que decía frases que se convertían en sentencias, o frases que luego se han ido, a lo largo de los años, se han ido convirtiendo lo que hoy en día podríamos decir, incluso si hubiera nacido en esta época o si estuviera presente en esta época, sería una influencer, sería la reina de las redes sociales, ¿no? Porque sabía captar el mensaje corto, hacerlo fácil y llegar al público, ¿no? Que lo sigue siendo, porque hay muchísimas publicaciones, o ese de la boda de su hija que no se cabía, ¿no? No sé si tú estuviste por allí, si me queréis irse.
frases. Frases que además luego han sido muy parodiadas también y han sido retomadas y que han traspasado los años y que siguen de total actualidad, ¿no? Y esa imagen de Lola, de esa forma de pintarse con el rabillo del ojo, racial, fuerte, con los labios rojos, ¿no? Fíjate qué curioso que precisamente cuando termina la guerra, en una posguerra, es cuando, según los estudios de cosmética, se venden más pintalabios de color rojo, porque parece ser que cuando la economía está peor en un país es cuando las mujeres intentan afrontar la situación económica delicada que toca vivir, pues a través de esa fuerza o de esa color, la barra de labios rojos, ¿no? Entonces, la barra de labios rojos y el rabillo del ojo negro marcado y ese lunar que siempre solía lucir Lola eran las señas de identidad de su estética, pero era una mujer que diseñaba prácticamente su vestuario, ¿no? Que lo mismo te vestía de lentejuela, que con las plumas, que metía una bata, un traje de noche para cantar en un tablao, ¿no? Hay, por ejemplo, distintos artículos dentro de este libro, que es un libro coral, como a mí me gusta decir, sí, porque yo he tenido la idea, pero luego me han acompañado muchísimos amigos, compañeros. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a Jesús Quintero, que fue su último trabajo, me escribió un prólogo precioso del que podéis disfrutar, que yo siempre cuento como anécdota que me llevé casi un mes hablando a diario con Jesús porque era tan perfeccionista que él quería que esto saliera perfecto, y entonces me decía: Marina, espérate que voy a cambiar a esto, Marina, déjame otro día, y ya al cabo del mes le dije: Jesús, gracias por ese interés que tienen que salga todo perfecto, pero tengo que entregar ya el libro en imprenta. Tú, si quieres, yo sigo llamándote durante un mes todos los días porque es una lección de vida y de periodismo la que yo tengo hablando contigo, pero sí, hay que entregarlo, ¿no? Y Jesús Quintero, el hombre a quien confesó su secreto. Hablaban de igual a igual, ¿eh? Y fíjate que Lola lo respetaba tanto a Quintero, sus charlas eran, bueno, te quedas absorto, ¿no? Que le decía que ella estaba deseando hacer un programa con Quintero. Habían hablado de hacer un programa de flamenco juntos y se llamaría Hondo. Fíjate que nos hemos perdido, qué pena, que ver esos dos monstruos de la comunicación frente a frente hubiera sido maravilloso. Y luego también he tenido la gran suerte de contar con la ayuda de Rosa Villacastín, amiga, compañera de muchísimos años, que me relata esa etapa de Lola en Marbella. Lola era una mujer que crece entre Jerez, Sevilla y Madrid, pero que su paraíso también lo encuentra en Marbella, ¿no? En Málaga, donde se casó Lolita y donde dijo aquella célebre frase de "si me queréis irse", ¿no? Y por supuesto Juan y Medio, que tenía y tiene un vínculo sentimental con la familia Flores, ¿no? A los que está muy unido, un gran amigo de toda la familia, que me relata una anécdota ahora que estamos en plena semana rociera, ¿no? Que están saliendo las hermandades Camino del Rocío. Me cuenta Juan en el libro una anécdota que vive con Lola en el Rocío cuando él no la conocía aún personalmente, y entonces ve en una de las paradas, yo creo que sería en Bollullos, porque Lola siempre se sumaba a la hermandad de Triana con la que solía hacer el Camino del Rocío en Bollullo, ¿no? Discretamente, con sus amigos, una reunión íntima de amigos de siempre. Y entonces dice que ve a una mujer bajarse de una carriola para atender a un señor que estaba cerca del camino por donde pasaba la hermandad de Triana, pero que estaba se encontraba mal, desasistido, sin comer, tirado en el suelo, y entonces ve cómo él se queda impresionado porque él estaba allí como espectador, y ve cómo baja Lola de la carriola, se dirige al hombre, le da un bocadillo, le pregunta si tiene dinero y vuelve a subirse a la carriola. El hombre ni la reconoció, ¿no? Y entonces dice: ahí me di cuenta yo de la calidad humana de una mujer como Lola, que se preocupa por la gente, que siente verdadero interés por las personas que lo están pasando mal, ¿no? Dice: ahí descubrí quién era Lola de verdad, ¿no? En pequeños detalles como ese. Y también Charo Reina, la sobrina de Juanita Reina, que tenía una amistad enorme con la familia Flores y sigue manteniéndola a día de hoy. Charo es muy amiga también de Lolita, conoce y aprecia mucho a Rosario, conoció muchísimo a Antonio. Me cuenta una anécdota un poco triste, ¿no? Porque dice que ella, desde que Antonio falleció, no ha vuelto a llevar nunca reloj, porque Antonio le decía a Charo que había veces en la vida en que había que dejar el reloj fuera, ¿no? Que no ser esclavos del tiempo, que las personas teníamos que ser más libres y no estar tan esclavizadas o tan condicionadas por los tiempos, ¿no? Y ella, en homenaje a su amigo Antonio, dice que desde entonces procura no llevar el reloj en la muñeca. Lo de Antonio fue un palo también muy grande para todo el país, porque fue apenas eso, 2 semanas después, pena tuvo que ser, ¿no? Y además que fue un gran artista, con canciones
maravillosas que han trascendido a día de hoy, ¿no? Y bueno, fíjate que su hija Alba se ha convertido en una actriz reconocidísima en distintas series de televisión, no solamente en España, sino fuera de España, pero que es una saga de artistas, porque también Elena Furiase, la hija de Lolita, es una actriz que está haciendo también bastante televisión, está haciendo cine, su hijo Guillermo es músico, la hija de Rosario también se dedica a Lola, que quizás es la más desconocida dentro de la familia, también se dedica al mundo del cine, y su hijo, que Rosario se ha instalado a vivir en Cádiz precisamente, fíjate, ha hecho la historia a la inversa, ha vuelto a Andalucía, ¿no? Su madre sale de Andalucía para instalarse en Madrid y Rosario ha hecho el camino al revés, cerca del mar. Y su hijo también tiene todas las papeletas de ser músico, ¿no? Le encanta, son gente que se educan en ese ambiente artístico desde muy pequeños y que además tienen evidentemente condiciones artísticas por encima de la media, ¿no? Yo creo que vamos a tener familia Flores para rato porque hay muchos artistas en esa familia. O sea, que va en la sangre, ¿no? Son los genes, en definitiva. Bueno, también, aunque no tuviera la misma sangre, ¿no? Pero el Pescailla... Bueno, es que el Pescailla Antonio González es un grandísimo músico y que yo creo que a día de hoy aún no tiene el gran reconocimiento que merece por haber estado junto a una mujer como Lola. Además, la carrera artística de Lola, desde que conoce a su marido, se casa y empiezan a trabajar juntos, cambia y crece a mejor, ¿no? Antonio González fue el inventor de la rumba catalana. Ten en cuenta que Peret es 10 años más joven, o sea, que el concepto y el ritmo de la rumba catalana, el que la saca, digamos, adelante es Antonio González el Pescailla, y luego a lo mejor Pérez es un artista más internacional, pero que bebe de las fuentes del Pescailla, ¿no? Y que incluso Lola, al lado de su marido, también experimenta un giro musical y se abren otro tipo de géneros y de trabajos que hasta ahora no había hecho. Era un grandísimo músico. Lola venía también del cine, de haberse formado en los teatros, y todo ese bagaje cultural de vida, de vivencia, de haber estado también en Hollywood, porque tuvo un contrato millonario con Cesario González, que se la llevó a triunfar en América. Además, hay anécdotas muy simpáticas recogidas en el libro El brillo de sus ojos, donde comenta cómo en aquel primer viaje a América, que fue por unos meses y al final se convirtieron en años, pues la acompañaba su madre, la acompañaba gente de Jerez, su grupo, ¿no? Su equipo, y que decía que al final pues terminaban hasta cocinando prácticamente en las habitaciones de los hoteles, ¿no? La comida española, ¿no? Los guisos españoles. Por cierto, estamos hablando hoy, es que claro, podemos hablar de Lola Flores durante horas, ¿no? Pero bueno, yo también quiero hablar de Marina Bernal, que aparte de mucho Lola menos interesante que Lola. Yo te digo que no, que valen más por lo que calles que por lo que dices. Seguro, porque esos ojos tan bonitos que tienes habrán visto muchísimas cosas a lo largo de más de 30 años de carrera, ¿no? Ver y escuchar, ¿eh? Lo que pasa es que tienes razón, Javi, porque lo que no engaña nunca es el lenguaje no verbal. Muchas veces te presentas ante alguien o estás haciendo una entrevista y te estás dando cuenta que te están contando una cosa, pero su cuerpo te está contando otra, ¿no? Y hay muchas veces que tienes que leer entre líneas, y para eso es muy importante pues la experiencia, el conocer a las personas y el intentar estar muy atento a toda la información que te llega, no solo a través de la entrevista, ¿no? Los periodistas tenemos ese compromiso ineludible siempre con la verdad, con contrastar, con confirmar las noticias, pero hay veces que nos pueden engañar o que nos la pueden colar, como se diría en el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces hay que estar con todos los sentidos puestos cuando estás haciendo un trabajo y entregado siempre al 1000%. Y luego también, bueno, pues esos Anónimos Infinitos que tantas alegrías te han dado, ¿no? Que lleva por el tercer volumen, ¿no? No edición, sí. Volumen. Yo soy una periodista. Yo nunca he querido ser otra cosa que no sea periodista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la pandemia nos cambió la vida muchísimo, ¿no? Entonces, dado que durante prácticamente un par de años tuvimos que estar reinventándonos, yo me reinventé a través del mundo editorial. Empecé, bueno, pues el primer libro que se publicó fue en el 2019, Anónimos Infinitos, que es una colección de microrelatos que yo había ido escribiendo en las redes sociales. Fue un regalo que recibo. Y entonces, dado a que era una persona pues que ya tenía cierto conocimiento, ¿no? Era conocida a través de mi trabajo, pues se publicó, lo presentamos y empezó a venderse. Y entonces eso me animó a publicar la biografía de Rocío Jurado, Rocío Canta, pero la biografía, el perfil humana, ¿no? De la mujer, a la que conocí muchísimo y, como ya te dije, admiraba profundamente. Después de Rocío, los mismos seguidores de Rocío, que también son y suelen compartir admiración por Rafael, son rafaelistas, me comentaron
preguntaron que por qué no hacía un trabajo en el que Rafael fuera el protagonista. Se cumplía el 60 aniversario artístico del cantante de Linares. Era andaluz, era un hombre hecho a sí mismo, forjado en el trabajo, una persona a la que también admiraba, y me lancé. Y nació Soy Rafaelista. Y en en medio pues intercalamos Anónimos Infinitos 2, porque yo sigo escribiendo pequeñas historias con formato breve para las redes sociales, que suelen tener mucha repercusión, a la gente le gusta interactuar. Sacamos Anónimos Infinitos 2, después llegó Lola, el brillo de sus ojos, y ahora Anónimos Infinitos 3. Es el último, ¿no? Que es el último libro. Y también, entre medio, pues un libro que se llama Chipiona, Paraíso Cercano, que es una especie de guía turística sobre Chipiona, porque ya sabes que yo tengo el corazón partido, como tenía Alejandro. Alejandro lo tiene más repartido. Yo lo tengo partido entre Sevilla y Chipiona, y Alejandro lo tiene repartido entre Madrid, Cádiz, Alcalá de los Gazules, Algeciras, y yo creo que también un poquito para Miami. Para Miami, ¿no? O sea que te hemos cogido por poco, porque tú ya en breve te instalas, aunque te veremos por aquí por Sevilla, y además esperemos volver a verte por aquí, pero ya te vas a Chipiona, ¿no? Yo cuando termina la temporada alta de Sevilla, como me gusta decir, ¿no? Porque hemos vivido intensamente la Semana Santa, os felicito además también por esos magníficos datos de audiencia. Feria de Sevilla, que también ha sido intensa, la Feria Taurino, que ha sido un éxito total desde la maestranza de Sevilla, que es el templo del toreo mundial. Ahora el Rocío, en el que también tengo que trabajar, pues cuando finaliza el Rocío, después de la Blanca Paloma, que además era una cita ineludible que tenía Rocío Jurado en la aldea, ella por contrato tenía recogido que había 2 fechas en el año en las que no podía estar en otro sitio que no fuera o en la aldea Almonteñas el lunes de Pentecostés y el 8 de septiembre en Chipiona para acompañar a su Virgen de Regla. Así que cuando termine el Rocío me voy para Chipiona, os recibiré encantado. Si queréis hacemos allí Soy Chipiona. Venga, vale. Y volveré ya a Sevilla después del verano, pero estaré yendo y viniendo. Yo voy donde me llama el trabajo. Pues Marina Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos prontito por Chipiona, ¿vale? Muchísimas gracias, allí te espero. Perfecto. Le tomamos la palabra a Marina Bernal y bueno, pues vamos a hacer un breve descanso y enseguida continuamos aquí en Soy Sevilla. Continuamos en Soy Sevilla, esperemos que estén pasando una buena tarde y que por supuesto estén disfrutando una vez más de nuestro programa aquí en 101 TV Sevilla. Ahora nos vamos a retroceder en el tiempo, porque hace unos días estuvo nuestra compañera María Mena con Sergio Pro en la Feria de la Ciencia, que tuvo lugar en CIBE, donde participaron alumnos de más de 100 centros escolares de toda Andalucía. Nos trasladamos a ese momento. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acoge la 21ª edición de la Feria de las Ciencias, donde más de 100 colegios de toda Andalucía participan en ella con más de 130 stands de diferentes temáticas, como biodiversidad, alimentación o nuevas tecnologías. Vamos a conocer alguno de ellos. Y bueno, ya estamos en el interior del Palacio de Congresos y Exposiciones y vamos a conocer algunos de los stands, de los más de 130 stands que guarda esta Feria de las Ciencias. Estoy con 2 chicas de un instituto de Aznalcóllar, Karen, Celia, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Karen, cuéntame un poco en qué consiste vuestro proyecto. Vale, yo voy a contar una de las prácticas, aquella que se llama colores mágicos, porque con líquidos transparentes vamos a descubrir colores en un papel impregnado en lombarda. Entonces, como veis aquí, si su pH es igual a 7, se mantiene en el color azul o morado y sería neutro. Si su pH es mayor que 7, es básico, por lo tanto el color sale como un amarillo, verdoso. Y si su pH es menor que 7, es un color más rosa, rojo y es ácido. Y mi compañera Celia te va a explicar la otra práctica que traemos. Celia, cuéntanos la otra práctica que traéis. Bueno, yo voy a explicar esta práctica que consiste en la cromatografía, se llama el misterio del color verde. Vamos a utilizar hojas de acelga y vamos a triturarla. Luego con alcohol y bicarbonato o sal vamos a removerla obteniendo un líquido que va a ser medio, que vamos a utilizar un papel de filtro en el que vamos a ver distintas bandas. Las bandas que se quedan abajo serían los colores más pesados y normalmente sería el verde, azul, y las bandas que se quedan arriba son los colores más ligeros y encontramos amarillos y naranjas. Bueno, cromoterapia pura, ¿verdad? Cuéntanos un poco, Karen,
¿en qué momento os interesáis por la ciencia? Supongo que será una de vuestras asignaturas, bueno, no sé si favoritas o más, también divertidas, ¿no? Porque al final es una forma de que la gente sepa y conozca que la ciencia no es solo estudiar, sino que también es diversión. Sí, la verdad que tenemos también unas maestras que son muy buenas con nosotros y nos enseñan bastante y de una manera diferente porque no siempre es de memoria. Entonces yo creo que de esta manera también se aprende mucho y es una manera divertida para también los más pequeños. Y eso. Seguimos descubriendo otros stands de la Feria de las Ciencias y vamos a hablar ahora con Pablo, Martín y Diego. A ver, contadme, levántate un poquito, vente por aquí, cuéntame, bueno, ¿en qué consiste vuestro proyecto? Cuéntame. Pues hemos cogido la parte de arriba de la cebolla, la hemos cortado y la hemos echado en este cuenco, le hemos echado un poco de alcohol y lo hemos mezclado todo, lo hemos triturado y lo hemos echado aquí para que se filtre. ¿Y con eso qué conseguís? A ver. Pues hemos conseguido que se vean la clorofila, la xantofila y los carótenos. ¿Y eso qué es exactamente? A ver, para nosotros que somos de letras. Son las capas de la parte de la hoja, de la parte de la hoja. Genial. Bueno, a ver, cuéntame un poco en qué momento se os despierta ese interés por las ciencias. Curiosidad, no sé. ¿Y diversión también? También. Y otro experimento aquí también, que hemos cogido varias hortalizas y hemos cogido lugol y se le hemos echado a la zanahoria, patata, nabo, rábano y apio. El lugol sirve para saber cuánto tiene de almidón. El almidón es como harina y la que más destaca de aquí de almidón es la patata y la que menos el apio. Bueno, chicas, vosotras también habéis participado, supongo, en el proyecto, ¿verdad? Sí, nosotros estamos explicando las plantas. Bueno, vamos a verlas, ¿no? Venga, vamos por aquí y vamos a ver las plantas en esta parte del proyecto de estas chicas. A ver, vente por aquí, contadme un poco, ¿en qué consiste este proyecto? A ver, son plantas que al principio han estado plantadas en un semillero y después han sido trasplantadas a nuestro huerto. Bueno, por aquí está la lechuga, aquí el pimiento, aquí están los tomates. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver. Aquí la alcachofa, que de la alcachofa se come la flor, pero hemos dejado que germine y se ha formado la flor. Bueno, y contadme un poco en qué, el proyecto ya lo estamos viendo, pero ¿qué queréis conseguir con este proyecto? Por aquí, a ver, quieren hablar todas, qué alegría, cuéntame. Sí, concienciar a la gente para que cuiden la naturaleza, que no exploten los cultivos y que lo hagan más ecológico porque si usan tanto edulcorantes, pesticidas, pues nos estamos cargando la agricultura y a nosotros mismos, porque eso nos afecta a nosotros. El futuro, la alimentación. Y también queremos que toda la gente vea todo el esfuerzo que nosotros hacemos en nuestro huerto y pues enseñar como en nuestro colegio, cosas así. O sea, que digamos que esto lo que tenéis es una pequeña representación del huerto que tenéis en el propio colegio. Encantado del huerto. Y estamos haciendo como experimentos, por ejemplo, esta tomatera, una ha crecido más rápidamente y la otra no. Sin embargo, se plantaron el mismo día. Y queremos enseñar cómo la grande se plantó en un suelo fertilizado y la pequeña en un macetero normal. Y así ha sido la evolución, pero se plantaron el mismo día. O sea, alimentación sostenible, mucho más sana, más saludable para las familias y sobre todo para que los productos continúen en el tiempo y no se nos agoten los recursos durante... Y nuestro profesor, mira, ahí está nuestro... Don Francisco, ven. Don Francisco, venga usted para acá. A ver, don Francisco, ¿orgulloso de sus chicas? Hombre, totalmente. Eso es lo primero. Además, es una experiencia, ella es la primera vez que están alucinando, porque es una experiencia muy bonita de conocer mucha gente, tiene la oportunidad de enseñar algo y cuando enseña algo, sin darte cuenta, aprendes mucho más así que nada, vamos, la experiencia es estupenda y bueno, súper orgullosa además que están, es la primera vez que viene, son unas novatas, pero parece que llevan
tropecientos A años. nosotros nos lo han explicado genial, nos ha quedado todo clarísimo y desde luego yo estoy deseando de saber más. Pues nada, estupendo, pues muchas Bueno, gracias. pues ya lo saben, un instituto de Nervión aquí en Sevilla, todas estas chicas, los chicos que nos han enseñado, al final la alimentación es la base de, bueno, de nuestro futuro y sobre todo de mantener la sostenibilidad y la salud. Así que si les parece yo voy a seguir conociendo a más gente por aquí, pero me voy a quedar con estos tomates, con estas chicas tan espectaculares del instituto, del colegio de Nervión. Y se encuentra ahora con nosotros una artista de origen iraní, enamorada del flamenco y que lo practica desde hace más de 20 años. Está con nosotros Farnaz Oadi. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Y viene también acompañada de su traductora, Paloma Alonso. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti vamos a poder hablar con ella. Quería preguntarle en primer lugar, pues se lo preguntarán siempre, ¿cómo llega el flamenco a ella? ¿Cómo descubres el flamenco? How did you find out about flamenco? I found flamenco through my father. My father loves flamenco. Mi padre adora el flamenco. Our world, when I grew up, my home was Mientras full iba of music creciendo, all day, every day. mi casa And he siempre played all se kinds of escuchaba music, but he had a flamenco special y place sobre in his todo heart for flamenco. todo tipo de And música, he pero sobre todo el talked a lot flamenco. about Empezó a tener un sitio struggles, especial en mi corazón. specifically Iranian Además, mi people padre and me the estuvo hablando migrants muchas veces who sobre went through all los the problemas places of the que world, landed in trata el Andalucía. flamenco y So we have esos a lot puntos in en common. común He que felt existen entre la gente struggles iraní and the y la gente que vino a strive to Andalucía express y those como anger que and esas those guerras en frustrations común, and the esos daily enfados, esa flamenco. frustración So que he felt se very expresa connected. a So través he del played it flamenco. all the time. Entonces, él se sentía muy identificado, así I que was around empezamos a 13, escucharlo 14, mucho. we came Y to yo Andalucía tenía for a month to 13, 14 And años then cuando that viajamos was the al trip sur de that España brought y en ese flamenco viaje into my heart como and que my sangre. entendí verdaderamente el flamenco en entered mi my sangre, soul and I never entró en mi looked back. alma y desde entonces simplemente estoy enamorada de él. Y desde entonces vienes hasta aquí y ya te quedas en España o vas viajando, es una temporada que va de un lugar a otro. It was just a trip to Spain. En un It was principio his fue dream solamente to un show us viaje what it was really a like España for him as well. He y hadn't que era been to para Spain él también before. para So it was descubrir lo just que through era el books sur de and España videos y and hicimos TV. So when we muchas came, we fotos, only lo vimos focused en on fotos South en Spain vídeos for a y month. cuando We pudimos went through verlo verdaderamente Sevilla, to Cádiz, y to Granada, vinimos a we Cádiz, went to a all of it. Sevilla, a And Málaga, my mother verdaderamente is nos also civil enamoramos. engineer and she talked a lot about Mi architecture madre and además connections también se enamoró por completo with y hablamos the mucho Moorish sobre culture. And so la we cultura went to a y lot la of shows, arquitectura from very de small Sevilla. tablao Fuimos shows a all muchos the way to tablaos ballet pequeños flamenco. So I y really incluso saw de the ballet range flamenco. of Entonces como que expressions, the way people verdaderamente dance vi from la very expresión y a la gente packaged bailando, all the way, like the hair flying and como the, que el you know, and conjunto the singing, de and they la sing in the gente stage, in the moviéndose, el streets, pelo or bailando on the theater y stage. So the cantando whole thing y de just repente blew my mind. todo me hizo perder la cabeza, pero teníamos que volver a Irán. Y cuando volví a Irán pude verdaderamente echarme por completo a la música y dedicarme a estudiarlo y aprender sobre Lula Flores, sobre la Niña de los Peines, sobre todas estas personas que había estado escuchando, pero ahora entendiéndolo y seguí escuchándolo y seguí enamorándome del flamenco. Y entonces cuando pude irme a Canadá fue cuando se me abrió las puertas para poder verdaderamente explorar y entender el flamenco de otra forma. Farnaz, ahora vives en Sevilla y no sé cómo introducirse en el mundo del flamenco aquí en Andalucía, que es de donde es la cuna, al fin y al cabo, de este arte. Imagino que habrá sido también difícil, que habrá sido un camino de espinas, de rosas con espinas, pero también de momentos muy dulces, ¿no? Well, I thought I knew flamenco. Bueno, la verdad es que yo creí que conocía el flamenco en Canadá. Bueno, habíamos estado expuestos al flamenco durante muchos años y es verdad que era mucho más accesible ahí y sobre todo cuando empecé a cantarlo. Entonces fue cuando empecé a conocer a otros cantadores y empecé a comprenderlo, pero creo que verdaderamente no sabía lo que estaba bailando y la diferencia entre lo que significaba una bulería
melodía y una soleá y por qué hacía cada cambio musical. Entonces, de repente, cuando vine aquí, todo empezó a tener sentido. Aquí la gente verdaderamente conoce el flamenco. Y por primera vez te paras a pensar que el tango de Málaga es así por lo que sea y que el de Granada es así por este motivo. Entonces de repente las cosas como que las puertas se abrieron ante mí. De repente pude entender que el perfume del flamenco de Sevilla era diferente y que el flamenco tiene todos estos secretos y que son inalcanzables, inacabables y que realmente ahora es cuando he entendido que no conozco el flamenco y que lo que sabía era muy poco teniendo en cuenta todo lo que es. Así que está siendo una experiencia completamente enriquecedora. Yo te admiro mucho también porque las cosas en Irán en las últimas décadas no han sido fáciles precisamente para las mujeres, ¿no? Y aquí entiendo que está mucho más cómoda, aunque imagino que también echarás de menos tu tierra en algunas cosas, ¿no? Sí, es bastante complicado para las mujeres existir en general en Irán, pero sobre todo como una artista y una artista que habla sobre problemas sociales y problemas de feminismo y problemas políticos es muy complicado, es un tópico muy sensible que no se sabe realmente cómo llevar de una forma social y que ha ayudado mucho en ese sentido las redes sociales porque ahora podemos hablar de ello. Irán siempre se ha conocido por la fiereza que tienen en cuanto a sus guerras y de repente ahora poder darle luz ha sido algo que verdaderamente ha ayudado, entendiendo la experiencia colectiva de todas las mujeres iraníes que a pesar de que haya sido muy difícil, hemos sido capaces de hablar de todo esto, del hecho de que no podemos cantar en conciertos en ningún sitio, no podemos cantar tampoco en compañías mixtas, pero las mujeres están cantando en las calles y están bailando en las calles, a pesar de que sepan que esto va a causarles un castigo y que pueden hacerles daños a ellos, a su familia, a sus hijos. Entonces es muy real, pero a la vez la gente lo está haciendo, es este espíritu de las mujeres que no se rinden. Sois unas valientes, ¿no? Sí, y además que en Irán hace 40, 50 años pues las mujeres tenían un papel muy moderno, es decir, que estaban adelantados incluso a sus tiempos, que aquí había más machismo, ¿no? Y que mujeres estudiaban en la universidad. Sí, originalmente Irán, como sabemos, es un país más conservador y más tradicional. Hay algún tipo de machismo, pero también había muchas oportunidades para mujeres y sobre todo para que las mujeres iraníes tuviesen incluso sus propios términos para desarrollarse con estos trabajos en poemas y en otras partes del arte. Y es lo que hace que yo diga que sean tan fieras en su forma de expresarse. El hecho de que incluso ahora, a pesar de que estén siendo arrestadas, las mujeres sean capaces de levantarse, como se ve en las redes sociales, y pedir ayuda y hacer que los hombres sean capaces de saltar también a ayudarles. Entonces está siendo verdaderamente increíble el hecho de verlo y saber que ese peligro es verdadero, pero que no están tirando la toalla porque saben que no pueden hacerlo. No ha sido tanto tiempo realmente. Muchos de nosotros recordamos lo que podía ser una libertad, entonces tan solo tenemos que conseguir que el gobierno se vaya. Bueno, vamos a hablar ahora de música. En 2016 lanza su primer álbum y ahora pues estamos promocionando precisamente el último single que se llama Yar. ¿Cómo ha sido tu evolución en todo este tiempo? Bueno, mi primer álbum era puramente mi autoexpresión, que no estaba realmente hecho para que otras personas lo escuchasen. Era casi como terapia para mí. Y cuando salió, de repente había como que mucho interés. Entonces otras personas me preguntaban si iba a hacer otro. Y eso me hizo pensar en las fusiones que había, ¿no? En las fusiones del flamenco siempre ha habido una conversación entre el flamenco y otras cosas, pero es complicado encontrar personas que han sido capaces de hacer que esta conversación se vuelva una sola voz. Entonces realmente hacerlo para mí fue
un trabajo para seguir avanzando, y el hecho de darme cuenta de que se podía intentar seguir desarrollando esa voz y todos esos temas y las letras y los ritmos, entonces me di cuenta de que eso podía ser algo interesante, así que empecé a intentar cantar persa y flamenco a la vez. Yar es una preciosa evolución en el sentido de que he aceptado que la voz persa siempre va a ser más dulce y más delicada, casi femenina en comparación al flamenco, pero que la conversación sigue pasando en una sola voz. Entonces el flamenco verdaderamente es el mejor método para expresar estas emociones, es la mejor forma y es el mejor amigo y herramienta para expresar estas emociones tan fuertes que quiero expresar. Bueno, el flamenco es un arte muy amplio, muy difícil además de definir porque incluye tantas cosas, ¿no? Tantos matices. ¿Dónde te sientes más cómoda, aparte de en el cante y no sé si algún palo en concreto? Sí, es muy complicado, pero creo que tengo el privilegio de haber bailado durante 12 años, entonces entiendo el flamenco en un nivel rítmico, y además por mi pasado en la música clásica y mis conocimientos sobre música y sobre control de voz, me parece casi natural el hecho de poder explorar el flamenco de esa forma, así que sí, es complicado, pero lo que me gusta es que es inacabable. Siempre que exploro una dirección, de repente se abre otra y siempre hay algo diferente y difícil que estudiar. Entonces esto ha sido un trabajo muy largo, aparte de criar a mis hijos, que ha sido uno de los trabajos más largos de mi vida. Este es el segundo más largo en el que me he estado dando por completo a lo que me podía dar esta experiencia y poder seguir estudiándolo. Hemos hablado antes de Lola Flores, en el otro bloque del programa ella ha mencionado también a Lola Flores, Farnaz, pero ¿cuáles son tus referentes, ¿no? Esos grandes clásicos, maestros que son indiscutibles para ti? Lola Flores, absolutamente. Ella es la reina por su música, pero también por su personalidad, por el hecho de que su presencia es muy flamenco. El flamenco es la libertad para mí, y sus emociones, las que transmite, son tan apasionadas y con tan pocas disculpas por existir, y con ese respeto que ella exige, que hace que la haga la única inigualable. Pero también adoro a la familia Flamenco por su musicalidad y por su cercanía a la poesía. Sus letras son muy respetuosas de la tradición, pero también exploran nuevas ideas con combinaciones de jazz y con nuevas formas de explorar esas formas de expresarse. Y mi sitio siempre ha sido el hecho de no solamente admirar y adorar el flamenco tradicional, sino además explorar lo nuevo que puede ofrecer. Entonces los flamencos también han hecho eso mucho. Y Cristina Miranda, y mi profesora, que también he aprendido mucho de ella, que habla muy bien sobre la tradición, sobre el baile y sobre estas cosas, sin embargo abierta a siempre a innovar y a crear cosas nuevas. El flamenco es precioso, tiene muchas capas, y no es solamente esa parte en la que está la chica con el traje de bailadora bailando y una persona cantando algo en concreto. Es este mundo rico y completamente profundo, intricado, que he tenido el privilegio de poder estudiar. Bueno, ahora hay un debate abierto sobre las nuevas formas de flamenco, de qué es flamenco, no es flamenco, después de la actuación de Blanca Paloma, por ejemplo, en Eurovisión, o de Rosalía. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Eso es flamenco o el flamenco es algo más puro, más nuestro, más de raíz? Esa es la pregunta que me hago yo misma también. Vi a Paloma y la verdad es que me encantó su trabajo. Obviamente, por mi parte, como persona que está intentando fusionar dos cosas tan poco comunes, reconozco el esfuerzo, porque para mí es mucho trabajo, y el respeto evidentemente al flamenco tradicional, porque el árbol de lo que
que es el flamenco ya está realmente establecido y tiene unas raíces y unas ramas que se están creciendo poco a poco. Y dentro de esas ramas existen esto, y también me gusta pensar que yo soy una parte de esas ramas que están creciendo, esas raíces que ya estaban establecidas, y ese árbol evidentemente está sano y está en su sitio y está establecido, pero hay un sitio para todo el mundo. Entonces, ¿por qué tiene que haber uno y no otro? ¿Por qué no se da esa oportunidad de explorar esas ideas de que esto sí es su libro, pero también la idea de que todo esto es flamenco con diferencias a pesar de compartir las mismas raíces? Esa es mi opinión. A mí me gusta Rosalía, me gusta Paloma, entonces me gusta mucho lo que están haciendo y me parece que están creando algo que es fácil de consumir y que es divertido. El flamenco puro no es para todo el mundo y no pasa nada. El flamenco tiene a su gente y tiene a gente que lo adora por lo que es, pero también habrá espacio siempre para otras personas que no lo vean de la misma forma y que tengan otros intereses. Y ya que dices que el flamenco es algo muy puro para cierto tipo de público, ¿dónde podríamos verte? Porque imagino que habrá en algunos foros algún concierto, tablao, concursos, no sé, cuéntame. Well, I mean, bueno, ella me entiende, ¿eh? When can you be seen? Where can you be seen? Like concerts? Sí. Okay. Well, we have the new album coming. Bueno, tenemos el nuevo álbum que va a salir este otoño. Espero estar en muchos conciertos. Estoy trabajando con un grupo increíble y la verdad es que no es necesariamente fácil conseguir los recursos para estos eventos, pero una vez lo empecé a hacer, la verdad es que han estado funcionando muy bien y este álbum creo que va a crear más oportunidades para que este otoño haya más concursos. Tengo la invitación para volver a Canadá y tocar ahí, pero creo que después de eso seguiré tocando y teniendo conciertos y sintiendo lo que está creando en otras personas, porque creo que es diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado. Pues estaremos muy pendientes a ese disco. Enhorabuena por este primer single, por Yar, y bueno, por ese compromiso, sobre todo esa valentía, que sé que ha sido un camino difícil, pero aquí estás con tu música y sobre todo pues haciendo disfrutar a todos los que nos encanta el flamenco. Yes, we're talking about he's thanking you for your compromise and for making Jar and for making this for the people who are just enjoying flamenco. I mean, I recognize that what I do is not for everyone. Reconozco que lo que hago no es para todo el mundo, incluida la gente que adora el flamenco y la gente que está aprendiendo sobre el flamenco también, pero creo que esto es un nuevo género y un nuevo género requiere trabajo y requiere que la gente que me quiera me encuentre. Entonces, esto fue algo que nació prácticamente a las 3 de la mañana mientras estaba viendo la situación de Irán y los problemas que estaban sufriendo las mujeres de Irán. Y el hecho de ver esa revolución y de entenderlo realmente me hizo crear esto. Entonces, ahora que muchas mujeres han sido arrestadas, muchas muy jóvenes, que van a la escuela a sus compañeros y no son capaces de verlas, ha creado este movimiento que está haciendo que la gente hable sobre cómo no es seguro para que las mujeres estén en las escuelas. Están atacando escuelas de niñas pequeñas, no siquiera adolescentes, y están envenenando su agua y su comida. Entonces está habiendo una corrupción y unos ataques horribles por parte del gobierno. Esta canción trata de eso, trata sobre la gente intentando dentro de lo que pueden hacer lo que sea posible por esta revolución para crear un cambio, además de escuchar a estas personas que están en esta guerra y donde están cada uno mientras siguen luchando, y el hecho sobre todo de que uno de ellos
caerá y el otro lo recogerá. Entonces esta canción es básicamente eso. Qué mensaje, qué mensaje. Pues muchísimas gracias y nos vemos por aquí. Thank you very much. And see you soon. Gracias por las preguntas, han sido muy buenas. Okay, muchas gracias. Y bueno, no tenemos tiempo para más, nos ha quedado un programa redondo. Mañana estaremos muy pendientes del grueso de las hermandades del Rocío que salen desde nuestra ciudad, desde Sevilla, camino hacia tierras almonteñas. Pasen una buena noche y nos vemos mañana.